Bueno, hermanas, muy buenas tardes, bienvenidas a todas. Qué bueno que puedan estar con nosotras hoy en este espacio que ha sido de tanta bendición para todas nosotras, que nos ha nutrido y nos ha edificado de una manera tan especial. Señora, a través de su palabra y de estos materiales, eh, ha estado trabajando en nuestros corazones y es nuestro deseo que sigamos creciendo juntas cada martes como hasta ahora. Em, Así mis hermanas que, bueno, muy bienvenidas a todas las que ya ingresaron, las que están ingresando. Qué bueno tenerlas por acá. Les recuerdo que estamos estudiando el libro de la esposa excelente, escrito por la autora Marta Pease. Y la semana pasada estuvimos viendo con nuestro hermano Juan David el capítulo número 12, donde hablábamos en términos generales respecto a la sumisión de la esposa. Y en especial nuestro hermano nos mencionó que la sumisión hace parte del orden que Dios le dio a este mundo. Y además que como esposas debemos ser sumisas a nuestros esposos a pesar de que ellos sean pecadores, debemos centrarnos en nuestra responsabilidad ante el Señor. Y vimos también cómo hallar gozo en medio de esa sumisión que el Señor pide de nosotras. Así que si te perdiste esa enseñanza, te recomiendo que veas nuestra grabación, la cual encontrarás en el canal de YouTube de nuestra iglesia. Y veré la gracia de Dios del Oriente Antioqueño. Y el día de hoy estaremos abordando de nuevo el tema de la sumisión. Es que es un tema bien importante y es bien amplio. Justamente respecto a este tema de la sumisión, muchas personas se preguntan hasta qué punto la esposa debe ser sumisa. ¿O acaso debe ella soportar maltratos y abusos, permanecer callada y dejar que su esposo haga con ella lo que él quiera? ¿Acaso la esposa que simplemente aguanta abusos y maltratos, la que se niega a sí misma es más religiosa o más piadosa que las demás? Para desarrollar este tema y entender realmente qué es la sumisión, nos está acompañando nuestra hermana Daisy Holguín, a quien quiero darle la bienvenida. Hermana, bienvenida. Qué bueno que estamos en este espacio hoy para seguir aprendiendo. Así es, mi hermana, muchas gracias y bueno, buenas tardes para todas, nuestras queridas hermanas. Me gozo del Señor poder estar nuevamente con ustedes en esta tarde y es mi oración entonces que el Señor esté con nosotras, que nos guíe en este estudio para su gloria. Y bueno, tengo que decir, Señor, que sean gratos delante de ti los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, que lo que hoy meditemos sea grato y agradable delante del Señor. Y bueno, como nos menciona Carito, esta tarde vamos a estar abordando nuevamente ese tema de la sumisión. Vamos a hacerlo entonces desde el capítulo 13 de nuestro libro de estudio. Y este capítulo habla de la sumisión como la base de la protección, porque nuestro Dios con la sumisión no está buscando hacernos mal, sino que por el contrario nos quiere proteger, Él no quiere que suframos, que simplemente aguantemos, sino que Él quiere hacernos bien por medio de ella. Entonces, respecto a lo que preguntaba Caro dando inicio, lastimosamente sí, muchas iglesias han distorsionado el tema de la sumisión. Las esposas creen que sumisión es lo mismo que sufrir, padecer, soportar toda clase de maltratos, toda clase de abusos por causa del Evangelio. Y en contraparte, o como respuesta a este pensamiento, pues otros cristianos han abrazado entonces el pensamiento feminista que sostiene que la mujer debe ser libre, dueña de sí misma y pues también en muchas ocasiones más capaz y mucho superior a su esposo. Es por eso que en este estudio, pues respecto a la sumisión, vamos entonces a estar abundando mucho más, vamos como a adentrarnos más en este tema y vamos a hablar de qué es verdaderamente entonces la sumisión, cuáles son los límites dentro de los cuales yo debo mantenerme para no caer en ese extremo de que simplemente tengo que estar quieta de abusos y de maltratos y aguantar, pero tampoco en el otro extremo de que pues soy una mujer libre, que me mando sola y hago lo que quiera. Vamos entonces a estar viendo esto y lo vamos a desarrollar en 5 principios que nos presenta nuestra autora, la autora del libro que estamos estudiando, la esposa excelente, Marta Piz. Ella nos da entonces 5 principios. Y vamos entonces los voy a enumerar para las que están tomando nota y para que me sigan entonces en el desarrollo de esta charla. El primer principio es la esposa debe ser sumisa en todo,
a menos que su esposo le pida pecar. Esto es muy importante, el primer principio. Entonces vamos a estar hablando acerca de cómo debe responder la esposa cuando su esposo le pide pecar. En segundo lugar, la esposa sumisa no debe temer hacer lo correcto. Y es que vamos a hablar un poco de estas mujeres que viven con temor por los maltratos, los abusos de sus esposos y cómo hacer lo correcto, hacer el bien, las libra entonces de ese temor. En tercer lugar, el tercer principio es una esposa debe ser sumisa aunque su marido no sea cristiano. Vamos a hablar un poco también de esta triste realidad, pero que también es la voluntad de Dios para algunas mujeres que tengan esposos inconversos y cómo, cuál debe ser entonces la respuesta de las mujeres ante sus maridos inconversos. Cuarto lugar, una esposa sumisa no deshonra la palabra de Dios. Y vamos a hablar cómo la falta de sumisión es una deshonra y el nombre de Dios es vituperado por nuestra causa. Y en quinto y último lugar, una esposa sabia busca consejo respecto a situaciones particulares en las que debe someterse. Hay situaciones difíciles, casos particulares que deben ser puestos bajo el cuidado de un tercero, la supervisión, el consejo, la guianza. Vamos también a hablar de esto. Entonces, como pueden ver mis hermanas, hoy hay mucho de qué hablar. Este tema está muy interesante, es bastante confrontante también, dará mucha luz respecto a estas preguntas que tenemos respecto a la sujeción. Entonces, bueno, vamos entonces a dar inicio con el primer principio que nos presenta nuestra autora, y es que la esposa debe ser sumisa en todo, a menos que su esposo le pida pecar. Carito, ¿qué texto de la escritura nos dice esto? Que debemos sujetarnos en todo. Bueno, esa palabra es bien importante en todo, por eso la estás precisamente enfatizando. Y sí, tenemos un pasaje que está precisamente en Efesios capítulo 5, versículo 24, que dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es decir, que esto tiene una base bíblica bien importante. En realidad, la palabra de Dios nos manda a estar sujetas en todo. Y aquí la palabra sujeción se refiere a estar bajo el rango de otro. Esta palabra comúnmente es usada en el orden militar, pero también es importante o necesario aclarar que si bien el llamado a la esposa es a sujetarse y en el rango de autoridad ya está subordinada a su esposo, pues no por eso ella es inferior a él, no por eso ella posee menos dignidad delante de Dios, menos dignidad que él. Así que eso también es muy importante de Ujú. aclarar, mi hermana. Así es, Carito. Ella está llamada entonces a tomar esa posición semejante a la de nuestro Señor Jesucristo, que pues no es de ninguna forma inferior al Padre. La esposa no es inferior a su esposo, pero Cristo sí se subordina, como en ese rango, se subordina a la voluntad del Padre para llevar a cabo ese plan de redención. Entonces, de la misma manera, la esposa se somete a su marido para llevar a cabo ese plan de Dios respecto al matrimonio. Ella no es inferior, es creada a imagen de Dios, tiene igual dignidad, es salva al igual que su esposo por la misma gracia, ya es coheredera de la gracia, pero si bien aunque no es inferior, su papel sí es diferente. La esposa entonces debe sujetarse con disposición y con gracia a todo, mis hermanas, a todo. Yo lo digo no como quien vaya cansado, porque no es fácil, pero es a todo, mis hermanas, lo que nuestros esposos pidan. Siempre en cuando esto no implique desobedecer a nuestro Señor ni caer en ningún pecado. Esa es la salvedad que es necesario hacer. Y es necesario hacerla por dos cosas, porque nos permite saber hasta dónde podemos llegar respecto a la sujeción, pero también porque nos permite darnos cuenta que cuando la palabra dice en todo, pues es en todo. Y que a veces hay cosas que nuestros esposos nos piden que no son pecaminosas, pero que nosotras nos resistimos a obedecer. Entonces esto nos lleva también a evaluarnos. Porque el límite es
hasta que pues nos pidan pecar, ¿ah? Porque hasta ahí podemos llegar, pues porque la autoridad de nuestros esposos es Cristo. Cristo es la cabeza del varón. Por lo tanto, entonces, como enseña Hechos 5:29, pues debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, debemos obedecer primero la voz de Cristo, la cual está pues en su escritura, la Biblia. Ella es la que nos muestra cuál es su voluntad para nosotros. Entonces, ante cualquier pedido que nuestro esposo haga, debemos hacer lo que dice Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. Este es un llamado para todos los cristianos, en especial en este caso para las mujeres. Cualquier pedido que nos haga nuestro esposo, comprobemos si es agradable delante del Señor. Bueno, ¿y dónde lo vamos a comprobar? En la Escritura. Esa es la palabra autoritativa de Dios. Así es, de totalmente de acuerdo. Y me gustaría también pues que con ejemplos prácticos se pueda ver realmente cómo luce esto de lo que tú estás hablando, que en realidad es tan importante para nosotras como mujeres. Y quisiera entonces que planteemos algunos ejemplos prácticos que nos pueden ayudar mucho. Por ejemplo, si el esposo ordena, te prohíbo que vayas a la iglesia. ¿Cómo debe responder una esposa ante esta petición o demanda de su esposo? Si te dice, te prohíbo que vayas a la iglesia. Bueno, pues entonces aquí vamos a la Escritura y vemos que dice la Escritura, que es esa regla autoritativa de nuestras vidas. Y dice Hebreos 10:25, pues no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, la palabra es clara, que debemos guardar el día de reposo, es clara en que no debemos dejar de congregarnos. Y la realidad es que muchos esposos inconversos, Carito, o sea, esto que tú dices es realmente muy común. Lamentablemente, también muchos esposos cristianos estorban el día del Señor y le piden a sus esposas justamente que ese domingo los acompañen a un partido de fútbol, que reciban a su mamá en la casa o visitan la casa, unos amigos, justamente programan salidas intencionalmente para faltar un domingo a la iglesia. Y bueno, en estos casos la esposa debe responder a su esposo eh, en línea con lo que dice la palabra del Señor. Ella debe obedecer a su Señor, debe hablar con su esposo con respeto, con amor, con sabiduría, debe instarlo a la necesidad y la urgencia, la premura y la voluntad de Dios de guardar el día del Señor, y debe dejarle claro pues que ella ama a su esposo, que lo respeta, que disfruta estar tiempo con él, que es importante para ella, pero que primero debe honrar a su Señor. Entonces, esa puede ser una respuesta ante una situación como esta, Oscar. Sí, es cierto, mi hermana, gracias. Pues en realidad sí, estamos hablando ya de un mandato y bueno, que Dios nos dé gracia para hacerlo con respeto, con amor y con gozo. Bueno, Sí. ¿y qué hay de, por ejemplo, si el esposo llegara a ordenar, te prohíbo que hables a nuestros hijos acerca de Dios? Yo creo que eso también puede llegar a ser muy común en un hogar donde la esposa es creyente, pero el esposo es inconverso, que le prohíba hablar algo acerca de Dios a sus hijos, que no quiera definitivamente que ellos sepan nada acerca del Señor. ¿Cómo responde o cómo debería responder una esposa en este caso? Ese caso también es muy común, especialmente con estos esposos inconversos, algunos ateos inclusive. Qué dura prueba, mis hermanas, ¿cierto? Es bien difícil la mujer vivir algo como esto, pero vemos en la escritura, vamos nuevamente a la escritura, hay muchos ejemplos de mujeres piadosas que instruían a sus hijos. El libro de Proverbios amonesta a los hijos a escuchar la instrucción de su madre, y esto pues presupone que detrás de esto hay una madre comprometida con la instrucción de su hijo. Recordemos también el ejemplo de la madre y la abuela de Timoteo. Ellas enseñaron a Timoteo la fe no fingida. Entonces, eh, nuevamente, la esposa con amor, con respeto, con sabiduría, debe hablar con su esposo, eh, debe de llevarlo a que él pueda comprender que es un deber de los padres guiar a sus hijos en el temor del Señor. Pero no debe ser rencillosa, no debe estar buscando conflicto ni provocando a su esposo, debe ser sabia y buscar espacios apropiados, entonces donde pueda instruir a sus hijos. Pero nuevamente vemos en este ejemplo, ella no puede obedecer esa orden, no puede sujetarse en esto porque
esto va en contra de lo que el Señor ordena. Claro, bueno, definitivamente se necesita sabiduría para cada una de estas situaciones tan complejas. Y pensaba también en una que creo yo, bueno, no sé qué tan común sea, pero en realidad es triste y sé que puede, pues sucede, y es si el esposo ordena a una esposa que participe, por ejemplo, de inmoralidad, de pornografía, ¿qué hacer en ese caso? Porque creo yo que bueno, no sé, sería pues muy lamentable, pero sabemos que podría darse si estamos hablando de tener un esposo inconverso. ¿Cómo responder? ¿Cómo debería responder una esposa piadosa ante una demanda de estas? Y es una demanda, Caro, la verdad, muy común también en estas relaciones con esposos inconversos y tristemente también en algunos creyentes que tienen luchas fuertes con estos temas de inmoralidad, de pornografía o de prácticas inmorales. Algunos esposos le piden a sus esposas, algunos hasta les exige que quizás eh, tengan algunas prácticas como esposos. Y bueno, ante esto la esposa pues debe de negarse rotundamente la inmoralidad sexual. La palabra de Dios dice toda fornicación, inmundicia o avaricia, aún ni se nombra entre vosotros como conviene a santos. Esto lo vemos en Efesios 5:3. Pero también en Efesios, también en el capítulo 5, versículos 11 al 12, es un texto que nos va a ayudar muchísimo a entender esto, y es: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. La pornografía y todos estos actos inmorales son obras infructuosas de las tinieblas, y pues dice este pasaje, más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces, en base a esos mandamientos explícitos del Señor en su palabra, la esposa, con todo respeto, debe negarse a su esposo de participar en tales actos de inmoralidad. Aquí no hay nada que negociar. El Señor es claro en su palabra y pues es necesario obedecer al Señor antes que a los hombres. Así es, y has dicho algo muy pues clave y es que pues no hay opción, es decir, es algo que rotundamente debemos simplemente rechazar porque no agrada a nuestro Señor. Pero también podría darse en un matrimonio que el esposo de pronto utilice como esa, bueno, tú debes sujetarte a mí, entonces eres inferior, entonces, por ejemplo, no me debes amonestar. No me amonestes, te prohíbo que me amonestes, te prohíbo que me corrijas porque tú te sujetas y yo soy el que tiene la autoridad. ¿Cómo debería responder una esposa que ama al Señor ante una prohibición como esta de no me amonestes, no me corrijas? Sí, Caro, pues también se da mucho en esposos creyentes autoritativos que quizás no han entendido la sujeción, cuál es el alcance de la sujeción, y le dice a sus esposas: cállese, no me diga nada, no me regañe, no me corrija, haga lo que yo le digo, usted se calla y punto. Y bueno, realmente pasa mucho, este pedido a los esposos sucede mucho. Algunos esposos creen que amonestar al marido es simplemente soportar todos sus errores, soportar todos sus pecados, pero mis hermanas, la palabra del Señor dice en Gálatas 6:1: si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que no es quedarnos calladas. Si amamos a nuestros esposos, debemos amonestarlos de una manera sabia, de una manera humilde, con todos los principios bíblicos que podamos traer para un momento como esos, pero de ninguna manera debemos quedarnos entonces en silencio y permitir y pasar simplemente por alto los pecados y pecados y pecados. Entonces la esposa, de manera mansa, debe ayudar a su esposo en la restauración. Una mujer que ama a su esposo lo va a ayudar a crecer en santidad. He escuchado comentarios de hermanas que dicen: no, yo soy súper sujeta, yo no tengo problemas con la sujeción, para mí es un gozo, para mí es un deleite, pero es un esposo que tiene una cantidad de pecados visibles, negligente, una cantidad de cosas, y uno dice: bueno, pero esta hermana se sujeta según lo que ella entiende como sujeción, pero no confronta a su esposo, lo lleva a pecar, no le muestra su pecado, su debilidad, no le ayuda a crecer en santidad. Entonces, definitivamente
debemos tener esa amonestación amorosa, humilde y franca. Por otro lado están esas esposas que tienen esposos inconversos, para ellas quizás es un poco más complejo, porque ellas también deben hacer lo mismo, pero dice 1 Pedro 3:1 que ellas lo deben hacer sin palabra, ganando a sus esposos por medio de su comportamiento y su conducta. Ahorita vamos a hablar de pronto un poco más, en este caso, con esposos inconversos, mi Karen. Bueno, sí, definitivamente entonces no, o sea, no ser alcahueta, ¿cierto? No amonestar, pero también saberlo hacer sabiamente, considerándonos a nosotras mismas, como decía el pasaje que tú mencionaste de ahí. Y bueno, también puede darse, y creo que en cualquier matrimonio podría ocurrir esto, que de pronto el esposo incurre en un pecado y quiere que su esposa le acolite y le podría decir algo como: no le cuentes a nadie sobre mi pecado, tienes que mentir por mí, que nadie sepa lo que yo estoy viviendo. ¿Cómo debemos nosotras, si llegáramos a vivir una situación de esas, o la hermana que tal vez esté viviendo esta situación con su esposo, bien sea creyente o no creyente, cómo debería responder? Bueno, nosotras como creyentes sabemos que pues la mentira no hace parte de nuestra actual manera de vivir, de una vida llena del Espíritu. Efesios 4:25 dice, desechando la mentira, a la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces los cristianos, desde que conocen a Cristo, empiezan en esa batalla y esa lucha constante por esa mortificación del pecado, de la mentira. Y sabemos entonces que la ley de Dios es clara y ordena en muchos lugares que no se debe hablar con mentira, que debemos andar siempre en verdad. Entonces la esposa pues no tiene que comprometerse con su esposo en ese acuerdo de ella mentir para tapar el pecado de él, pero tampoco le da esto licencia a la esposa pues de andar hablando más de su esposo por todas partes, de estar calumniándola delante, calumniándolo, injuriándolo delante de sus amigas, delante de su mamá. Tampoco se trata de que, claro, como yo no voy a hablar bien de usted, yo no voy a decir mentiras, entonces venga, yo hablo mal de usted con todo el mundo. Tampoco hay licencia para que la esposa caiga en estas cosas. Ella, por el contrario, de manera bíblica, debe abordar el pecado de su esposo, como lo acabamos de ver con esa amonestación sabia. Y cuando es necesario y el esposo continúa pecando, estamos hablando del caso de un esposo creyente y él sigue pecando y sigue fallando una y otra vez, pues ella tiene que hacer lo que hace, lo que el Señor ordena en Mateo 18. Cuando tu hermano peca contra ti, habla tú con él, si te oye, has ganado a tu hermano, si no, trae otro testigo, si no los oye, llama a la iglesia. Hay un proceder en este caso, entonces, para cuando hay pecados que denunciar, pero de ninguna manera, entonces la esposa tiene que quedarse callada y decir mentiras para cubrir a su esposo. Mis hermanas, estos temas son muy complejos, eh, de verdad que son temas, cada caso es tan particular, es tan complejo. Pero lo que queremos expresar con esto es que la esposa debe tener siempre una actitud de sumisión, una actitud de respeto, de compromiso, esa actitud de reconocer que su esposo es su cabeza, sometimiento aún en los detalles más pequeños, mis hermanas. Con sabiduría también ella debe identificar que esos pedidos de su esposo no sean pecaminosos. Si lo son, pues debe obedecer primero al Señor, pero si estas demandas, estos pedidos del esposo no son pecaminosos, ella debe obedecer en todo. Debemos obedecer en todo si estos pedidos no son pecaminosos. Pues si no lo hacemos, mis hermanas, es insubordinación y también desobediencia a nuestro Dios. La próxima semana vamos a hablar mucho más ampliamente de este tema en particular, de cómo la esposa, cómo la sumisión protege a la esposa y cómo el Señor ha dado ciertos parámetros para que la esposa esté protegida ante los abusos de la sumisión. Vamos a hablar mucho más de este tema la próxima semana. Por ahora, avancemos con el segundo principio. Acuérdense que son 5 principios que trajimos para hoy. Vamos para el segundo principio que nos trae nuestra autora, y es que una esposa sumisa no debe temer haciendo lo correcto. Este principio lo encontramos en 1 Pedro, capítulo 3, versículos del 5 al 6. Carito, ¿nos podrías ayudar con la lectura de este pasaje, por favor?
Claro que sí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 5 al 6 nos recuerda, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Gracias, mi hermana. Algunas mujeres viven el día a día eh, con temor respecto a sus maridos. En medio de nosotras hay hermanas que tienen esposos iracundos, consumidores de drogas, alcohólicos, algunos también inmorales, irresponsables. Y bueno, en medio de nosotras también entonces hay mujeres que enfrentan el temor por esas experiencias que enfrentan día a día. Y este pasaje, pues, que acaba de leer nuestra hermana Caro, realmente nos ayuda a enfrentar ese temor. ¿Cómo vencemos el temor? Este pasaje dice, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Hacer el bien es la forma de vencer el temor. Hacer el bien es amar a Dios y amar al prójimo. Es andar en buenas obras, es no pagar mal por mal, es estar llena de la gracia de Dios para esperar con paciencia y aun si es necesario, hacer el bien también es tomar decisiones bíblicas amparadas en la dirección del Señor. Hacemos el bien cuando decidimos obedecer a Dios, aun cuando no queremos. En esos momentos, cuando acabamos de ser agraviadas, insultadas quizás, o cuando nuestro esposo nos habló ásperamente y nosotras preferimos callar, no estallar en ira, controlar nuestros impulsos, no responder de manera grosera y no provocar una contienda. Hacemos el bien cuando respondemos de esta manera. Hacemos el bien cuando de manera bíblica, de manera humilde y amorosa, pues exhortamos o amonestamos a nuestro esposo que está pecando contra nosotras y lo hacemos sin temor, confiadas en que estamos haciendo el bien, amparadas en lo que el Señor manda en su palabra y de manera sabia, como el Señor lo ordena en su palabra, y buscando que nuestro esposo crezca en santidad. Eso es hacerle el bien a nuestro esposo. Hacemos el bien cuando perdonamos, cuando no guardamos rencor, cuando no nos vengamos y cuando no disfrutamos del mal o de las consecuencias dolorosas que vienen a nuestro esposo por su pecado. Hacemos el bien cuando oramos por nuestro esposo, mis hermanas, cuando en lugar de estarnos quejando de él, cuando en lugar de estarlo criticando, cuando en lugar de estarnos lamentando por todo lo que él no es o por todo lo que él no hace, dedicamos tiempo especial de oración por él. Eso es hacerle el bien a nuestro esposo. Este pasaje de Primera de Pedro que leyó nuestra hermana Caro, pues dice que la esposa le hace bien a su esposo. Y me recuerda lo que dice Proverbios 31:12, esta mujer virtuosa, preciosa, que le hace bien y no mal a su esposo todos los días de su vida. Qué bonito, ¿cierto? Y mire que este pasaje también dice que ella mira al futuro, se ríe del porvenir. Definitivamente esta no es una mujer con temor, es una mujer que disfruta hacerle el bien a su esposo, cuando lo ama, cuando lo respeta, cuando lo honra, cuando es diligente en casa, cuando anda en buenas obras. Y bueno, también hacemos el bien cuando soportamos la tentación de vengarnos, de autocompadecernos, cuando evitamos la tentación de pensar que Dios nos ha abandonado, cuando no menospreciamos a nuestro esposo o cuando no pensamos que somos insuficientes y en lugar de eso llenamos nuestra mente con la palabra de Dios. Pensamos bien, pensamos en las bondades de Dios, pensamos en su fidelidad, pensamos en que Él tendrá cuidado de nosotros, pensamos en que Él trae todo para nuestro bien, cuando pensamos en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, como dice Filipenses 4:8. Sí, de ahí, muchas gracias. Y bueno, realmente qué bueno hablar también de algunos ejemplos o ilustraciones prácticas de cómo se ve esto en la realidad. O sea, qué podríamos hacer nosotras, cómo hacer el bien a nuestros esposos, cómo ser esa esposa que hace el bien. Bueno, algunas ilustraciones. Por ejemplo, en lugar de pensar, si él me abandona, estoy perdida. Yo creo que en algún momento nos podríamos haber pensado en eso, ¿cierto? Incluso de
¿qué pasa si él me abandona? No estoy perdida. Bueno, en lugar de eso, la esposa que hace el bien piensa, si él me abandona, Dios estará conmigo, Dios es mi proveedor, es mi sustentador, Él tendrá cuidado de mí. Es decir, en este caso, refugiarnos y poner nuestra confianza absoluta en el Señor. Otro ejemplo, en lugar de pensar, si Él pierde su trabajo por sus vicios, nos moriremos de hambre. No, eso es fijo, claro, no vamos a tener sustento para absolutamente nada. Bueno, en lugar de pensar así, la esposa que hace el bien podría pensar, ¿realmente qué es lo importante? Que él se arrepienta. Dios puede usar incluso este despido de su trabajo para atraerlo a él, para llamarlo al arrepentimiento y me dará la gracia a mí de sobrepasar esta dura prueba, porque nadie desconoce que Ujú, sería una prueba muy dura, pero ujú, realmente tener la confianza en que Dios mismo proveerá las fuerzas para pasar esas pruebas. Otro ujú. ejemplo, en lugar de pensar, ¿qué pensará la gente de mí si se entera que estoy en crisis matrimonial? No, tengo que, mejor dicho, todo tiene que parecer que está súper bien. Perfecto. ¿Qué va a pensar la gente de mí? Bueno, en vez de eso, esa esposa que hace el bien debería pensar, debo buscar ayuda con una persona que sea madura, que ore por mí en esta situación, que nos pueda dar un consejo. En el caso de la esposa creyente, que alguien que me vaya a dar un consejo basado en las escrituras, un consejo que lo que busque sea que llevarme a mí a agradar a Dios en la situación en la que me encuentro. Y finalmente, otro ejemplo podría ser que en lugar de pensar mi matrimonio no tiene esperanza, no sé si alguna se ha sentido de esa manera. Yo al principio de mi matrimonio me sentía así, mi matrimonio no tiene esperanza. Yo dije, esto es un fracaso. La esposa que hace el bien, yo no era una esposa que yo no pensaba ni hacía el bien en ese momento respecto a mi matrimonio, me sentía devastada, pero si hubiera pensado en este momento, si Dios está con nosotros, siempre hay esperanza. Él tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas y para la gloria de Dios, ahora lo puedo ver. Estoy convencida que Dios hace nuevas todas las cosas y en su misericordia Él puede restaurar de las cenizas incluso un matrimonio. Entonces, nuestra Amén. esperanza está en el Señor. Amén, así es. Gracias, Caro. Qué bello eso que dices. El Señor puede restaurar un matrimonio de las cenizas. Él hace cosas maravillosas. Y bueno, esos ejemplos que trae Caro nos muestran de manera práctica entonces cómo luce hacer el bien y cómo pensar en lo bueno, en lo puro, en lo honesto. Esto no es pensamiento positivo, esto es la palabra de Dios en nuestras mentes. Este es un gran desafío para nosotras y bueno, especialmente para aquellas mujeres casadas con hombres inconversos. Es un gran desafío. Vamos a ahondar ahora en ese punto. Ahora, tercer principio que nos trae nuestra autora. Una esposa debe ser sumisa aunque su marido no sea cristiano. La semana pasada mencionamos algunas cosas respecto a esto. Hablamos de que cada esposa debe concentrarse en su responsabilidad del Señor. Aunque el esposo no sea creyente, ella sí debe ser una mujer piadosa. La actitud entonces de esta esposa que tiene un esposo inconverso debe ser una actitud de apoyo y no de estar contra él como si fuera su enemigo. Ella debe gozarse en él, amarlo. Ella no debe esperar que él actúe como un cristiano. Esto sucede muchísimo. Esposas creyentes con esposos inconversos que esperan que sus esposos hagan todo lo que hace un esposo inconverso, que haga el devocional familiar, que asista a la iglesia con regularidad, que ame el día del Señor, que sea generoso o que no escuche cierto tipo de música o que hable de cierta manera. Las esposas que tienen esta lucha y de tener esposos inconversos, que es una situación bien compleja, pues quizás pueden caer en esto, en esperar que él actúe como un cristiano y se compara con las demás mujeres que gozan de esposos piadosos y ella lo que debe hacer es descansar en que esta es la realidad que el Señor ha dispuesto para ella y que todo lo que el Señor hace es bueno, así que está bien en este momento de su vida, la situación en la que está, aunque sea difícil, aunque sea bien difícil de soportar, aunque sea una aflicción constante, ella debe entender que esa es la voluntad del Señor para ella hoy y que con toda seguridad le está haciendo el bien por medio de esta situación difícil,
confrontante, que quizás muchos no quisiéramos vivir, pero el Señor le está haciendo bien a ella por medio de esta situación. Mi hermana, hay un pasaje especial que habla de este tema, de una mujer que eh, tiene un esposo inconverso. Primera de Pedro 3, del 1 al 4. ¿No lo lees, por favor? Claro que sí, Dey. Este pasaje, bueno, es realmente bien importante para aquellas mujeres que tienen esposos inconversos. Dice, asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Bueno, este pasaje pone una responsabilidad muy grande sobre la mujer. En este pasaje vemos que los maridos que no creen a la palabra son ganados por medio de la conducta piadosa de una esposa. Esa esposa que vive corandeo, que vive realmente Ujú. delante de Dios y anhelando agradarlo a Él. ¿Y cómo lo hace ella? Por medio del respeto, del reconocimiento de la autoridad de su esposo, esta autoridad que ha sido dada por Dios, por medio de la soberanía, perdón, de la sobriedad con la que ella, por ejemplo, gasta su dinero o se comporta con las demás personas, por medio de esas prioridades que ella tiene en su corazón y que realmente ella muestra que su corazón es afable y apacible. Toda esta cantidad de virtudes y seguro muchas otras son las que van a influenciar en este esposo para que él sea ganado para el Señor. Gracias, mi hermana. Así es. En muchas ocasiones, las mujeres con esposos inconversos se pueden ver como esposas amargadas. Quizás tienen un ideal de lo que debería ser un matrimonio. Muestran descontento, muestran desprecio por sus esposos inconversos, y hablan de sus esposos inconversos no con respeto, no con admiración, sino que se ven descontentas, se ven amargadas, eh, justifican sus acciones irrespetuosas hacia ellos, debido a que ellos no son creyentes, y se sienten frustradas porque no tienen lo que tanto desean. Comparan a sus esposos con toda la cantidad de esposos que puedan existir y se sienten frustradas porque no tienen lo que ellas quieren. Y dicen, yo nunca seré feliz si él no se convierte. Y bueno, aquí estamos hablando del caso de mujeres con esposos inconversos, pero esto también a veces se parece mucho a esposas con esposos creyentes que no parecen creyentes o que, a su parecer no son tan piadosos, no son tan comprometidos con el Señor. Y ellas dicen, yo nunca seré feliz si Él no se convierte. Mis hermanas, ¿será que nuestra felicidad depende realmente de tener un esposo creyente? ¿Acaso las que tenemos esposos creyentes, pues estamos plenas, dichosas, porque nuestro esposo es cristiano? Esa ya es la plena fuente de nuestra felicidad. ¿Acaso no hay más luchas y desafíos en nuestras vidas? Mis hermanas, pensar que la felicidad se alcanza por tener un esposo creyente, pensar, que Él es la fuente de nuestra felicidad y no Dios, ¿saben cómo se llama? Se llama idolatría. Idolatría es pensar que nuestro esposo, sus cambios y lo que él haga, será entonces la fuente de nuestra felicidad. Eso es idolatría. Entonces ese deseo legítimo de tener un matrimonio piadoso se puede convertir fácilmente, mis hermanas, en un ídolo. Así que la esposa con un esposo inconverso, al igual que las demás, tenemos que crecer en amor por nuestro Dios. Él debe ser lo primero en nuestras vidas. Debemos crecer en plenitud en Cristo y ambas debemos obedecer este mandato de someternos. La que tiene esposo inconverso no está libre de este mandato, no se justifica en sus acciones irrespetuosas, debe también amarlo, debe honrarlo, debe respetarlo, debe someterse a él, para que la palabra de Cristo no sea blasfemada. Eso es también muy delicado, mis hermanas, porque cuando no somos mujeres sumisas a nuestros esposos, la palabra de Cristo es
blasfemada por causa nuestra. Y este es entonces el cuarto principio que nos trae nuestra autora. Una esposa sumisa no deshonra la palabra de Dios. Y claro, como una mujer deshonra la palabra de Dios. Bueno, mi hermana, hay muchas acciones que llevan o que llevan, sí, a la esposa a deshonrar la palabra de Dios. Una esposa que no es sumisa, que es irrespetuosa, que es descuidada de su casa, que no está sujeta a su marido, está siendo usada para que la palabra de Dios sea blasfemada. Así lo enseña Tito capítulo 2 del versículo 4 al 5, donde dice, las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿A qué más dice que no, que enseñen las ancianas? A que las mujeres jóvenes sean prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, pero eso tiene un objetivo, sigue diciendo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Uh-huh. O sea que si Mm. leemos ese pasaje al revés, la forma en la que nosotras evitamos que la palabra de Dios sea blasfemada es amando a nuestros esposos, siendo mujeres prudentes, cuidadosas de nuestra casa, sujetas. Esa es la forma en la que honramos la palabra de Dios. Una esposa entonces honra a Dios y a su palabra cuando entiende que obedecer a Dios es más importante que defender su causa, cuando ella no está defendiendo sus derechos, sino que de manera sabia pasa por alto la ofensa y procura mostrar a Cristo. Una esposa honra a Dios y a su palabra cuando entiende que es ella quien debe servir a Dios y no Dios servirla a ella. Ella teme al Señor, teme pecar, teme desviarse, procura ser agradable delante del Señor. Una esposa honra a Dios y a su palabra cuando pues, la palabra de Dios mora abundantemente en ella, cuando gobierna sus pensamientos y pues no es gobernada por las ideologías de este mundo. Una esposa honra a Dios y a su palabra cuando con su conducta casta, respetuosa, es evidente que ella está representando esa relación de Cristo con su iglesia. Nosotras, mis hermanas, somos esas representantes de la iglesia. La iglesia, como nosotros mostramos al mundo, cómo Cristo y la iglesia se relacionan y cómo la iglesia se somete a Cristo de manera como nosotros nos sometemos a nuestros esposos. Una esposa también honra a Dios y su palabra cuando procura la sumisión, aunque no quiera hacerlo, aunque no sienta deseo de ser sumisa. Recordemos que la sumisión no es simplemente un deseo, es un acto de obediencia y de rendición al Señor. En muchas ocasiones, pues por nuestro pecado no deseamos someternos, pero debemos hacerlo con gozo, como veíamos en la charla anterior. Debemos dominar nuestros sentimientos y llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Así es, Dey. Muchas gracias. Pues en realidad tenemos una gran responsabilidad, honrar al Señor y a su palabra a través de, en medio de la cotidianidad, siendo esposas piadosas que anhelan vivir y agradar al Señor. Y bueno, sabemos que hay situaciones que son muy complejas en medio de todo lo que hemos hablado en esta tarde. Y bueno, aunque con esmero y con dependencia del Señor busquemos obedecer todas estas cosas, que en realidad es lo que deseamos y necesitamos hacer, pues aún así hay situaciones demasiado complejas que requieren una intervención pastoral. ¿Qué podemos decir respecto a esto? Así es, mi hermana. Bueno, y ese realmente es el quinto y el último principio que vamos a estar viendo ya para terminar. Y es que una esposa sabia va a buscar consejo respecto a esas situaciones particulares en las que debe someterse. Mis hermanas, es fácil en momentos de desesperanza, de frustración, de desespero, buscar ayuda en todas partes. Contarle nuestros problemas a todo el mundo y escuchar toda la cantidad de voces que puedan aparecer. Escuchar consejos de un lado y de otro, leer material de superación personal, estar investigando estrategias de hombres, filosofías humanas. Incluso mis hermanas, pues podemos ser influenciadas a rebelarnos contra nuestros propios maridos. Recordemos, mis hermanas, lo que dice Hebreos 13:17. Obedece a vuestros pastores y sujetados a ellos porque ellos velan por nuestras almas.
Entonces, mis hermanas, los pastores son puestos por Dios para cuidar de las ovejas de Cristo. Ellos velan por nuestras almas y es tu responsabilidad, mi hermana. Ni siquiera el pastor estar indagando y preguntando y metiéndose, escudriñando e investigando la vida privada, sino que es tu responsabilidad, tú que conoces tu caso, tu situación, es tu responsabilidad buscar consejo oportuno de tu pastor. Hay situaciones, mis hermanas, tan complejas que no es posible que una mujer, por piadosa que sea, pueda atender o pueda dirigir. Ese es el trabajo en muchas ocasiones de un pastor. En muchas ocasiones, inclusive nosotras, las que de alguna forma enseñamos la palabra, nos vemos tentadas a escuchar ciertas situaciones y pretender tener toda la sabiduría para manejarlas. Pero mis hermanas, en humildad, nosotros también tenemos que decir, busca a tu pastor, él debe guiarte en este caso. Te recomiendo que hables con el pastor, que ayude a buscar una cita con el pastor. Eso es necesario que se lo cuentes al pastor. Luego de que busques al pastor, pues el pastor te puede asignar una hermana para que hagan un seguimiento, para que te acompañe en ese proceso, pero es indispensable, mis queridas hermanas, que busquemos ayuda cuando la situación lo amerita. Así que, mis hermanas, seamos sabias, amparémonos en la gracia del Señor. Estos temas que hemos visto hoy son bastante complejos, pero amparadas en la gracia del Señor, Él estará con nosotros, nos guiará en todas estas cosas. Y bueno, que Él nos ayude en este loable llamado que Él nos ha hecho de ser esposas sumisas. Amén, hermana. Muchas gracias por la enseñanza de hoy y bueno, como tú decías, que el Señor nos ayude y podamos ser fieles y podamos también evaluarnos a nosotras mismas de cómo estamos caminando en este llamado precioso de la sumisión. Para esto, nuestra autora nos presenta algunas características de una mujer que no es sumisa. Así que las invito para que nos examinemos a la luz de estas declaraciones. Entonces, examinemos, una mujer no es sumisa cuando, bueno, no es sumisa cuando constantemente hace o dice cosas que irritan a su esposo. Es una mujer iracunda, quejumbrosa y todo el tiempo está enojada. Una mujer no es sumisa cuando no corrige a los niños como debe, sino que es permisiva, incluso desautoriza a su esposo. No es sumisa cuando es más fiel en guardar la espalda y cumplir compromisos con otros que con su propio esposo, o cuando discute con él, pone mala cara, tal vez lo ignora, busca salirse con la suya, cuando esta esposa es manipuladora, llora para que él cambie de opinión o usa palabras denigrantes o incluso de menosprecio contra su esposo. Esta mujer no es sumisa cuando no respeta el presupuesto y es desconsiderada con el uso del dinero, por ejemplo, o cuando corrige en público a su esposo, lo hace quedar mal, o habla por él, lo subestima, o le ayuda a terminar una frase que él tal vez está tratando de decir, cuando toma decisiones importantes sin el permiso de su esposo, cuando es obstinada y se opone desafiantemente a los deseos o a las peticiones de su esposo, no es sumisa cuando se burla, cuando acusa o ataca a su esposo, cuando de pronto él toma malas decisiones y asume el mando o tiene iniciativa, cuando no presta atención a lo que él dice, cuando no está interesada en lo que él vive en su día a día, sino que lo ignora, no es importante para él. En resumen, mis hermanas, la sumisión es la manera en la que las esposas debemos responder a nuestros maridos. Podemos responder con gentileza y con grata obediencia, o por el contrario, podemos responder con dureza y con irritación. Así que evaluemos nuestra vida y si hemos pecado, pidamos al Señor perdón y a nuestro esposo. Hoy es el día, hermanas. Podemos empezar hoy a ser esposas amables, piadosas y sometidas a nuestro marido. Esa es la voluntad de Dios para nosotras y la gracia de Dios es suficiente para ayudarnos.